Bueno, arrancamos a grabar. Bienvenida, Sofi, a este espacio. Mil gracias por tu tiempo. Sofi terminó de rendir la semana pasada, así que nada, hoy está acá de extra. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias por estar acá y por compartir tu experiencia. Y bueno, para arrancar, me gustaría que te puedas presentar vos, que le puedas contar a la persona por ahí que va a estar escuchando esto del otro lado. ¿Quién sos? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué te motivó a elegir tu carrera? Lo que te animes. Bueno, mi nombre es Sofía, soy estudiante de licenciatura en administración. Em, a ver, ¿cómo puedo arrancar? ¿Cómo arranqué con este proceso? En realidad, más que con la carrera, me interesa un poco eso, ¿no? Estaba en ese famoso año filtro donde te dicen todos, una vez que lo pasás, ya está, pero yo no lo pasaba más. Año tras año, con la misma materia, con los mismos finales pendientes. Y eso fue un poco lo que me trajo acá, una noche de desesperación, tratando de encontrar, a ver, como un manotazo de ahogado, algún tipo de solución, que la verdad en ese entonces era muy diferente o muy distinto por ahí mi expectativa de ese entonces a lo que esperaba. Yo creía que mi problema era por no tener método de estudio. Y bueno, a lo largo de todo este proceso me di cuenta que es mucho más que eso. Y bueno, hoy en día te puedo decir que todo lo que aprendí en este recorrido, con todo lo que llevó también, no fue un proceso lineal y aún así hoy puedo ver los resultados que nada, que me ponen súper contenta y poder trasladarlo a otros ámbitos también me parece que también se puede, digamos, valorar, ¿no? Esto, lo que el programa te brinda, creo que va mucho más allá de simplemente aprender a estudiar. Bien, sí, es súper importante esto que decís de empezar a verlo como un proceso integral, que eso, si bien no lo dijiste, pero es como el mindset que por ahí tenés hoy, pero en ese momento, antes de dar con nosotros, de arrancar a trabajar, de, bueno, encarar todo este proceso, eh, me dirás vos, corregime si me equivoco, pero por ahí no estaba como tan aceitado este mindset. No sé si querés, si te acordás, Ujú. te animás a profundizar como en los problemas académicos que tenías en ese momento. Nosotros arrancamos a trabajar en diciembre, o sea, hasta ese momento, ¿qué era lo que a nivel académico te venía pasando como en esta última etapa de la carrera? ¿Qué problemas tenías? ¿Qué dificultades estabas enfrentando? Sí, a mí me pasaba que es como que estaba como en una situación de stand-by, como que no mejoraba, tampoco empeoraba, pero no avanzaba. eh, y aún así con esa frustración, ¿no? Che, estoy yendo a todas las clases, che, estoy intentando esto, che, otra vez me presenté y me volví a anotar y no fui. Me volví a anotar y no puedo con esta materia. O sí necesito ir a una academia privada para que me enseñe lo que ya te enseñan en clase, no más que quizás grabado en un video, y creía que esa era la forma en que yo pudiera aprender. Eh, no me veía capaz para nada de estudiar de bibliografías súper complejas o de temas que no me interesaban, que peor todavía, me costaba más todavía, y eso hacía que patee, y se me estaba extendiendo demasiado. Em, y justo el año pasado también en ese entonces yo me encontraba trabajando y recién había tenido ese cambio de horario laboral, entonces ahora, che, antes estaba estancada teniendo las 24 horas del día. Y ahora, ¿cómo hago teniendo un trabajo y otros tipos de responsabilidades? ¿Cómo hago para gestionar eso y terminar la carrera? Porque para mí nunca fue opción dejar la carrera. O sea, yo sabía que, o sea, tenía ese objetivo de decir, lo tengo que superar de alguna forma. Em, pero bueno, en ese entonces era como que no me veía capaz, o sea, dudaba de mi capacidad de poder estudiar, de retener conceptos, no sé, por ejemplo, dar un examen oral era como imposible. Em, no sé, o bueno, por ejemplo,
que yo me estoy adelantando un poco más a los resultados, pero por ejemplo, siempre solía cursar y iba para, bueno, con el 4 estamos bien. Es como que era el mínimo indispensable. Y por ejemplo, en este semestre era como una sorpresa para mí haber promocionado las materias que había cursado. Y no significó un gran sacrificio, perderme muchas cosas. eh, Compensé lo que es trabajo con estudio, siendo ordenada, siendo organizada, que eso también tengo a favor, digamos, ya por sí de mi personalidad, pero de todas formas siento que existe esa flexibilidad para para que se pueda adaptar a tu día a día, sin que sea una frustración, un estrés, decir, no, me tengo que poner a sentar a estudiar, viste que es como, uff, todo un peso. Y no, ahora es como que pareciera más un trámite, como que realmente se pudo volver un hábito. Así que bueno, eso, o sea, yo creo que desde el estudiante frustrado pude, digamos, hoy hacer todo ese proceso para tomarlo con más calma, em, paciencia y eso, pasito a pasito, con constancia. Yo creo que la constancia fue fue la clave, digamos. Bien, qué increíble, ¿no? Cómo con ciertos ajustes y ciertas herramientas, que tampoco es venir a inventar la pólvora, porque tampoco es que, no sé, descubrimos una técnica secreta de la India, ¿no? ¿Viste? Por ahí uno espera como, no sé, cosas mágicas o descabelladas, y en realidad la solución no viene por ahí, ¿no? Bueno, ya nos contarás un poco más ahí qué ajustes hiciste como en ese proceso, cuáles fueron los cambios respecto a la forma de estudiar en comparación a antes. Pero antes de llegar ahí, me parece súper importante rescatar algo que mencionaste como al pasar, que es como este mindset o estas creencias de que para que te vaya bien en la carrera tenés que dar cada vez más de vos. Pero no desde, desde una priorización o desde por ahí el foco, sino de literalmente sacrificar tu descanso, tu vida, tus aspiraciones, o sea, todo lo que respecta a tu vida personal fuera de la carrera, porque, no sé, alguien alguna vez dijo que eso se iba a traducir en buenos resultados académicos y bueno, vos misma en ese momento descubriste que no era así. ¿Cuánto tiempo más o menos vos estuviste en ese proceso hasta que te empezó como a resonar esta idea de, che, quizás la solución no viene por el lado que yo creo, quizás las soluciones que estoy buscando no, no se ajustan, no machean con los problemas de fondo que estoy teniendo? O sea, cómo fue ese proceso hasta llegar como a ese punto de inflexión de, no, esto definitivamente no funciona, no lo puedo sostener más, necesito un cambio radical que no viene por este lado? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Bueno, a mí me pasó con esto de este tercer año filtro, ¿no? De decir, otra vez, che, y cada vez que tenía que ver cuánto me faltaba, me seguía faltando lo mismo, no podía avanzar. Y era totalmente frustrante porque no es que iba cada tanto a clases o que no estudiaba nunca, no, realmente estaba, claramente había algo que no estaba, o sea, mis acciones no eran acorde a los resultados que yo quería, particularmente con una de las materias que era, che, esto es de segundo año, o sea, ¿cómo viste cuando te queda ahí como ese fantasmita? Em, Sí. y digo, o sea, no puede ser. Y es una materia relativamente fácil para lo que es la carrera, pero yo era como, no puedo, o sea, no, realmente, como te digo, me veía incapaz, no sabía cómo hacer, ya la había cursado, la había recursado, el final me parecía imposible con los filtros, la cantidad de bibliografía, me resultaba realmente imposible y no podía seguir arrastrando eso. Es como que, por eso fue como en diciembre, si bien se venían las fiestas, vacaciones, yo estaba con, che, no, otra vez no lo pude hacer, esta mesa no la pude pasar. Entonces yo creo que eso fue como... no sé si la motivación, sino más que nada como el
fondo que toqué para decir, no, quiero salir de esto. Bien, bien, bien. Qué fea esa situación, ¿no? O sea, llegar como a ese punto de inflexión, pero bueno, es lo que te terminó motivando para hacer un cambio radical de raíz, porque uno por ahí piensa que es cuestión de, bueno, esa sola materia, como de, bueno, me hago preparar para esta materia porque solo con esa materia y la paso y ya después el camino se despeja. Y si el problema realmente no es de comprensión de contenido, sino desde la constancia, desde cómo abordar la materia, desde el estudio en sí, eh, el problema no termina ahí. O sea, podés ir a la academia, pero el problema de fondo sigue estando. Eh, bien. Y a nivel vida personal, porque vos recién comentabas esto de, che, yo seguía yendo a las clases, o sea, Sí. seguía como invirtiendo tiempo ahí y cada vez daba más de mí en todo sentido, y eso nunca se terminaba de introducir en materias aprobadas. O sea, a nivel vida personal, eh, ¿cómo te estaban afectando estas dificultades académicas? O sea, fuera de lo que es aprobar materia, fuera de lo que es rendir exámenes, en términos de sacrificar cosas de la vida personal, en términos de cómo vos transitabas el día a día. ¿Cuál era ese impacto a nivel personal? Sí, es como que todo rondaba en lo que es la facultad. Entonces, che, no puedo hacer esto porque mañana tengo clases, porque esta semana tengo finales, no puedo planificar viajes porque acá tengo exámenes. Y era, che, resigné todas estas cosas para después, pareciera que sea lo mismo que nada. Y como te digo, o sea, era mesa tras mesa, entonces ya era año tras año y era, che, todo este tiempo, ¿qué hice? O sea, por ese tiempo perdido, yo creo que eso fue también como, como un golpe súper bajo. Em, y es tiempo que ya está, o sea, ya pasó y no lo recuperas más. Yo creo que eso también fue parte de esa frustración que tenía en ese momento, de haber resignado, che, pude haber ido, pude haber viajado, pude haber salido, pude haber no sé, o formado en otra cosa, qué sé yo, eh, más tantas opciones, pero solo me abocaba a algo que no me estaba llevando a ningún lugar, em, y no sabía por qué era. Entonces eso era como también, oh, me pesaba un montón. Bien, bien, bien. Sí, es esto de ya no tener más nada para sacrificar, ¿no? Es como la persona que tiene problemas económicos o financieros que para llegar a fin de mes vende cosas hasta que ya no tiene nada más para vender y ahí realmente es como enfrentarse al problema de fondo. Bueno, llevado al ámbito académico es un poco la misma analogía, ¿no? Decir, bueno, ¿será porque estoy, no sé, pasando mucho tiempo con amigos? ¿Será porque el fin de semana descanso? Uno empieza a sacrificar, Claro, ya después te das cuenta de que el problema realmente no es de tiempo porque tenés todo el tiempo abocado ahí. eh, no solo el tiempo físico, digamos, a nivel horas reloj, sino también en términos de cabeza, en términos de foco, ¿no? Decir, che, estoy en el laburo y estoy pensando en eso. Me estoy tomando un mate con una tostada a las 7 de la mañana y estoy pensando en eso. O sea, es como ese pensamiento acosador constantemente de, che, tenés que rendir el final. Che, fíjate que no así. aprobaste. Fíjate que termina siendo desgastante. Bueno, y ya metiéndonos un poco más en el proceso, eh, una vez que, bueno, tuviste como este detonante por esta materia particularmente de segunda, fue el combo completo, ¿no? Pero comentabas recién que era por esta materia de decir, che, no puede ser que pase otra mesa más y no es que no me presente, sino que ni siquiera sé por dónde arrancar, ¿no? Exacto, sí. Eh, entonces, una vez que ya estabas como en ese fondo, en ese punto de inflexión, y encaraste, bueno, todo este proceso de trabajo, de transformación. Si te acordás en esas primeras semanas o en esos primeros meses, ¿cuáles fueron los cambios más grandes a nivel mentalidad, a nivel mindset? ¿O qué cosas como que fuiste descubriendo eh, y tuviste que cambiar necesariamente en ese proceso respecto de cómo venías viendo el estudiante o esta concepción de la facultad, de lo que implicaba estudiar?
Eh, ¿Cómo fueron esas primeras semanas? Bueno, fue un cambio como muy grande, la verdad. Como te digo, antes decía, bueno, estoy haciendo todo y no me sale nada. Y ahora es como decir, no, che, bueno, no, tengo otro tipo de alternativas, pero también me está costando entrar en esto. Por ejemplo, eh, ya me acuerdo, veintitanto de diciembre ya estábamos planificando para algo de febrero y no, antes era imposible. ¿Cómo yo me iba a acordar de algo en 2 meses? ¿O cómo iba a preparar con 2 meses de anticipación? O sea, no existía. Em, Eso me costó mucho. Em, Después, por ahí el tema de a ver qué puede. Bueno, la constancia también, porque por ahí decía, bueno, es como que también siempre posponía a que aparezca el tiempo del lugar perfecto. O sea, veintitanto de diciembre digo, no, ya arranco en enero, después de las vacaciones. No. Em, y no era algo tan terrible, simplemente así como sea una hora del día que tenga al vicio y lo podía disponer tranquilamente para eso. Eso también me sirvió mucho, esto de ver en qué perdía mi tiempo, en qué lo invertía, esa, Ese diagnóstico, esa claro, el radiografía, diagnóstico le de, digo yo, sí, de la era semana. como, uff, che, tengo todas estas horas disponibles, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿en qué lo...? Creo que a veces eso también te es como un baldazo de agua fría porque uno no suele ser consciente de eso. Em, y después, bueno, yo creo que fue más que nada en un principio eso, del tema de anticipación y de eso de encontrar el momento perfecto. Eso también fue algo con lo que me costó mucho al principio lidiar, porque si era que tenía alguna actividad ese día, para mí era día perdido. No, o sea, no lo iba a tomar. O también esto de estudiar como por partecitas en el tiempo que tengo. Era como, no, si no llego a hacer toda la unidad uno en una hora, ya está, no la hago mañana. Y si no llego mañana, bueno, queda para pasado. Y así. Y eso también fue que fui aprendiendo en todo eso que vas tirando la pelota, cómo se va haciendo toda una bola más grande, que ahí también es donde uno entra en crisis. Em, Sí, sí. Así que eso también me fue algo que al principio como que me costó eh, asimilar. Sí, es como un cambio de perspectiva, ¿no? Que esto no es que solo te pasa a vos, yo creo que, bueno, le pasa al 90% de los estudiantes, y yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto se va a sentir identificada porque es una creencia muy común esto de que no se puede equilibrar la vida personal en todas sus facetas con la carrera. Esto que decías, si yo tengo una actividad personal, ejemplo, no sé, viaje, día de ocio, día laboral, lo que sea, es como que no existe en la cabeza manera de que eso se pueda equilibrar con otra actividad que ni siquiera implica estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, sino distribuir el tiempo del día. Es como que o estoy 100% con una cosa o estoy 100% con la otra, Exacto. que eso tampoco es real, porque fíjate vos lo que comentabas recién, antes de iniciar todo este proceso de trabajo, el día que no estudiabas, la cabeza seguía estando con la culpa de que ese día no habías estudiado, o sea, tampoco es Ujú. que te podés abocar 100% a esa otra actividad. Es como que es eso que sacrificás o que postergás sigue estando en la cabeza. Eh, pero es como partir desde ese cambio de perspectiva, que es lo más importante. Yo trabajo con muchos alumnos que hasta que no hacen como este clic mental de decir, che, pará, sí se puede sostener un equilibrio. Lo importante no es sentarme y estudiar todo junto el mismo día, sino en realidad sostener un equilibrio. Yo digo que el ritmo académico no se tiene que ver como un electrocardiograma, o sea, de esta manera, como momentos de mucha actividad, momentos de inacción absoluta, momentos de mucha actividad, sino es como una Claro. constante, donde semana de examen es igual, exactamente idéntica a una semana donde no se rinde, no se cursa, es como que debería ser todo el tiempo esa constante. De esa Ujú. manera no te estresas, no te agobias, no colapsas, es como pero bueno, uno viene como con ese ritmo, Sí. entonces claro, pensá, vos recién decías, para mí sentarme a estudiar era como sinónimo de estar un montón de tiempo, pasarla mal, sufrir, entonces de repente
empezar a estudiar con varias semanas de anticipación. La cabeza no entiende nada, es como, no, pará, o sea, ¿para qué hacemos esto si ya tenemos la evidencia de que sentándonos un montón de horas los días previos, llegamos igual? Termina no siendo así, pero bueno, es como la parte más difícil de batallar como con eso hasta realmente hacer el clic. Eh, Bien, y a nivel ya metiéndonos más en planificación, en formas de estudiar en sí, ¿qué cambios o modificaciones tuviste que hacer respecto de tu forma antigua o anterior de hacer las cosas? O sea, vos antes, ¿cómo te sentabas antes del proceso de trabajo? ¿Qué hacías cuando te sentabas a estudiar en materia de planificación, de, bueno, qué voy a hacer hoy, cómo organizo el tiempo, en materia de cómo arranco a estudiar, qué hago concretamente, qué técnicas aplico, y cómo cambio eso después en todo este proceso de trabajo? Bueno, antes lo que solía hacer, iba a las clases, los apuntes y solía estudiar como de lo justo y necesario. Algún concepto, como te digo, de leer estas bibliografías gigantes era como, no, un montón, me voy al resumen. Probablemente había mucha información que me perdía, pero era como para, en el tiempo, que claramente son 2, 3 días antes, hacía eso, solía hacer eso también. em, Practicaba. Bueno, en esta clase nombró esto, solo me enfoco en esto. Era como una forma de asegurarme, pero en realidad era como lo mínimo de lo mínimo. Em, Solía estudiar también como muy de memoria, sin, muchas veces no sabía bien los procedimientos, o sea, sabía que lo que tenía que hacer, pero no razonándolo. O sea, probablemente si me cambiaban el número, me lo daban vuelta, no iba a saber interpretarlo, por ejemplo. Y eso dentro de la carrera es muy importante. Em, yo creo que, bueno, eso solía hacer antes. Y ahora, con el tema, bueno, planificación cero. Obviamente cero. O era una unidad por día, por ejemplo. O del primer parcial un día, el segundo parcial otro día. Eh, Como te digo, o sea, claro, trataba de achicar todo, compactar todo para que me alcancen las horas del día, pero mm, o sea, como te digo, estaba saturada y era bueno, acá esto, listo, 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 ya está, muy por encima. Y ahora digamos, con lo nuevo que fui aprendiendo, el tema de la planificación me pareció, tipo, me voló la cabeza, porque, como te digo, no, nunca lo había pensado de esa forma, de desmenuzar todo. em, no sé, tema por tema, cuántas actividades tengo, cuántos prácticos tengo, la duración de los videos, o sea, detalle por detalle que en su momento en principio era como, uff, es un montón. Y hoy en día me facilita porque es como que digo, bueno, ya está, ya sé que este tiempo es para esto. Y listo. Y estoy bien con eso también. Lo que antes me parecía un caos es como que ahora digo, bueno, ya está, hoy me toca esto y ya está. Em, Después con el tema de métodos de estudio, si bien algunos conocía, nunca me percaté de que cada materia probablemente necesitaba algún tipo de enfoque diferente. Em, También descubrí nuevos métodos que a mí se me facilitan. Por ejemplo, en la cuestión visual, los cuadros. Antes era como algo que me llevaba mucho tiempo, que no encontraba. Yo creo que ese era uno de los problemas también que tenía esto del querer hacer todo perfecto. Si no es perfecto, no es nada. Entonces ahora es como, bueno, con ese empujoncito del seguimiento que íbamos teniendo, me facilitaba decir, ah, ches, mira, mira qué bien quedó todo esto. Y después, a ver qué otras cosas más. Mm, Sí, esto que decís de la perfección es más un mecanismo de procrastinación disfrazado, ¿no? Esto de decir, bueno, si no queda perfecto, o el esquema, o si no sé, la perfección de pe a pa cada tema del apunte, lo dejo, ¿no? Y yo siempre sí, me río en el buen sentido porque, claro, uno cuando está transitando eso no se da cuenta, pero yo que lo veo de afuera, bueno, asesora dentro del acompañamiento de cada uno,
Digo, mirá vos qué conveniente que si no es perfecto no lo haces, porque qué conveniente que justo te tenés que sentar a estudiar y justo como no fue perfecto, no Exacto, te sí. quedó otra que ponerte a scrollear en Instagram. Es un mecanismo de procrastinación disfrazado, ¿no? Eh, Ujú. pero qué importante es, más allá de eso, seguir avanzando. Y también la Sí, importancia de que no sea solamente eh, una sola la actividad que uno realice para preparar la materia. O sea, fíjate que vos recién hablabas de metodología, o sea, no es, bueno, me siento y solo leo, me siento y solo hago un esquema, me siento y solo, no, o sea, no, entendiendo que cada técnica de estudio te aporta algo diferente y de que preparar una materia no se trata de aplicar una sola técnica de estudio, sino un conjunto que te proporcione en cada una de las cosas que necesitas aprender con los enfoques correctos. Ya no te quedas como solo enredado en esa técnica de estudio, porque claro, si yo solamente leo, por ejemplo, o solamente hago un exacto. resumen, lo que no está en el resumen, o lo que yo no he aprendido al hacerlo, por ejemplo, no lo sé. Y no sigue, no hago nada más. Entonces sí, me voy a quedar dando vueltas en el resumen, que hasta que no quede perfecto, no tenga todo. Ahora, ¿qué pasa si uno aplica diferentes técnicas de estudio? Si de la lectura, por ejemplo, no me quedó el 100% de la retención del tema, o de la comprensión, o lo que sea, no pasa nada, sigo avanzando, porque con las otras técnicas lo voy a compensar. Y si no lo compenso, cuando hago un simulacro de examen, me voy a dar cuenta y voy a volver Sí. para atrás. Entonces, qué importante eso, como de ver el proceso completo y de no limitarse a una sola cosa, porque es como una reacción en cadena, ¿no? Por ahí esos mecanismos de procrastinación, la falta de motivación, esto de quedarse enredado en los primeros temas, en realidad tiene un problema como de fondo, que es o la metodología de estudio o cómo uno lo está planificando, resolviendo ese problema de fondo, todo lo demás, de repente ya uno no es tan perfeccionista, uno empieza a avanzar, se corrige lo de la constancia, lo de la Sí. motivación, decís, ah, mira, el problema no era de motivación, era simplemente que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Así que eh, nada, me parece súper valioso justo que mencionaste lo de la perfección porque uno se queda, viste, como no, yo soy súper detallista. Y no, en realidad te estás enredando de más, pero porque por ahí el conjunto de la preparación de la materia en este caso, de las técnicas o de la preparación en sí, no es el correcto, simplemente. Sí. Eh, bueno, y en términos de planificación, recién mencionabas esa cuestión de como de la claridad de lo que se tiene que hacer en el día a día. Yo me Sí. acuerdo que cuando arrancamos a trabajar vos mencionabas con mucho esto de la motivación, de que claramente no tenías ganas de ponerte a preparar esta materia de segundo, que encima mucho no tiene que ver con tu carrera en sí. Es como de las típicas materias que uno llamaría de relleno. Entonces, menos que menos, sobre que ya venía frustrada, tampoco tiene mucho que ver con los temas en sí de la Mm. carrera, o sea, todo lo que podía fallar estaba fallando. Eh, pero aún así, bueno, con ese nivel de claridad, las ganas quedaron de lado, ¿no? O sea, más allá de las ganas, no ganas, no sé si eso fue un limitante o si a la hora de avanzar eh, pudiste como dejarlo de lado. ¿Cómo fue ahí Y ese fue como todo proceso? un descubrimiento. En realidad es como que así como me frustraba en un principio, en un momento es como que le empecé a encontrar ese lo interesante en realidad, porque claramente no es que está el vicio, por ahí no es cierto que no tiene tanto que ver, pero hace a y como te digo, así como antes pasaba todo muy por encima, era tedioso, es como que yo no voy a poder entender todo eso, a profundidad todo eso. Y ahora con toda esta planificación, tema por tema, lectura por lectura, es como, ah, mira qué interesante esto, ah, mira cómo se conecta con esto, ah, mira cómo, o sea, también eso fue otro de los resultados que vi, cómo empecé como a conectar con otras materias, con otros temas, con conocimientos que ya tenía, y otros que no, pero con estas técnicas que mencionábamos antes, es como que me ayudaba a entender la materia también de forma más estratégica, no únicamente quedando leyendo, subrayando
si me preguntabas tenía que volver a leer el libro. Eso también me pasaba mucho antes de tener que volver. Ah, no, ¿para qué tengo que volver a leer? Y era todo claro, repetir 3 o 4 veces lo mismo para olvidarme otra vez al día siguiente. Entonces es como que siento que fue como un redescubrimiento y eso también lo pude trasladar a otras materias que por ahí sí me gustaban y mejor todavía, porque era muchísimo más fácil. Era como que ya lo pareciera que fuera algo cotidiano. En el trabajo también aprovechaba, por ejemplo, los tiempos. eh, yo creo que no sé si es como lucidez o cuál sería el nombre, ¿no? De que vas como conectando, asociando conceptos que estudié en la materia, en el día a día. Ah, y esto me puede servir, lo puedo decir de esta forma. Em, yo creo que eso también fue algo que se fue formando y fue también clave bueno, para después que no sea justamente tan tedioso como lo era hace 6 meses atrás. Qué importante eso que decís de también haberlo podido bajar a tierra. En tu caso, tu laburo tiene mucho que ver con la carrera, ¿no? Eh, pero qué importante que también lo hayas podido bajar a tierra como en el ámbito profesional. Porque al fin y al Sí, cabo, a ver, si bien acá siempre hablamos en torno al ámbito académico, porque el programa es asesoramiento académico y el objetivo primordial es, en este caso, aprobar las materias, bueno, y que eso no consuma tu vida y todo lo que ya sabemos. Eh, pero el objetivo último detrás de todo esto es que vos te formes como una profesional competente y seas excelente el día de mañana y de hecho te puedas destacar por sobre un montón de otros colegas que tengan exactamente tu mismo título debajo del brazo, ¿no? O sea, tener realmente esas capacidades y poder destacarte. O sea, fíjate, me parece como súper loco esto, eh, de que también hayas podido como ver esos cambios en el ámbito profesional que te destacan, quieras o no, te empezás a posicionar como una autoridad. sí. Eh, es increíble. Y a nivel, Sofi, de predisposición a la hora de presentarte a rendir en sí, tanto los finales como los exámenes de la cursada, porque Ujú, eh, hemos como vivenciado todo ese proceso, hemos tenido un sí. mix ahí de todo, entonces te pregunto, a la hora de presentarte a rendir, ¿notaste algún cambio al haber hecho ajustes a nivel proceso, ¿no? A la hora de rendir? ¿Notaste como algún cambio en quizás tu nivel de predisposición, de la seguridad con la cual llegas a rendir, de sentirte preparada, de sentirte en condiciones de, bueno, llegar a presentarte, ¿no? Más allá Ujú. de estipular la fecha, ir efectivamente y entrar a rendir? Eh, ¿Notaste cambios en materia sí, de seguridad, podríamos decirlo? Sí, yo creo que lo que me ayudó primero es justamente estas semanas que antes decías que solía ser un caos, una semana de examen, como que ahora está bien, sí. Es como que ya estaba mentalmente preparada para lo que se venía, pero no sé si tan estresada o, no sé, de no poder dormir, de estar, no sé, histérica porque tenía que rendir. No, no me pasaba así. Em, Creo que también la preparación previa constaba un poco de eso, ¿no? De decir, bueno, ya sé para lo que, ya sé a lo que voy. De todo esto me puede tomar cualquier cosa, pero no importa, porque primero que invertí tiempo, después de bajar las ideas a tierra, eso también es algo que trabajamos mucho, de bajarlo todo a tierra, eso me sirvió muchísimo. em, y eso, o sea, la tranquilidad creo que fue como, y la calma al momento de hacer los exámenes fue como, eh, o sea, antes no sé, como te decía, eran las semanas caóticas, pero ahora no, no. Y por ejemplo, dentro de lo que fue la cursada, todos me decían, ¿cómo no te pediste el día del examen? Porque, o sea, y era, yo estaba segura de que no lo iba a necesitar, porque yo ya venía planificando con tiempo y si lo necesitaba, me lo iban a dar porque me corresponde, pero también decía, puedo con esto, o sea, estaba segura de que lo iba a poder hacer y lo hice y me fue bien. Wow, qué increíble. Me parece increíble porque además, eh, considerando lo que fue la cursada,
vos en la semana tenías, corregime si me equivoco, 1 hora para estudiar, hora y media como, como mucho al día y ni Sí, siquiera todos los días. Creo que eran 2 o 3 días en la sí. semana y los fines de semana, y ni eso, porque había fines de semana que no tenías directamente sesión de estudio, Ujú, otros proyectos. Entonces, fíjate que ni siquiera te hayas tenido que pedir el día de examen sí, para ir a rendir, siendo que tenías 1 hora, hora y media para estudiar y ni siquiera todos los días, me es un montón. parece maravilloso, o sea, es Sí, casi que suena fantasioso, ¿viste? Cuando uno lo dice, pero sí, me pasa eso de decir, ¿cómo haces para hacer todas estas cosas? Y es como, no sé, simplemente lo hago, ya estoy, hoy en día por eso te digo que estoy como contenta y tranquila porque ya es como que forma parte de mí, diría, y el hábito te hace quedar más tranquila y qué mejor que eso, o sea, simplemente no te lo cuestionas tanto, o sea, no duermo 8 horas, voy al gimnasio, estudio, trabajo, qué sé yo, se puede, sí se puede. viajas también, de todo. También, Me sí, encanta, me este encanta año porque tuve muchas cosas. es el claro ejemplo de que es cuestión de estrategia y de metodología, ¿no? De por ahí no depender de las ganas del día a día o de si tengo mucho o poco tiempo. O sea, es el claro ejemplo de que se puede, sin Sí. importar la cantidad de cosas que tengas en el día o la cantidad de proyectos, o sea, se puede. Eh, bueno, esa era otra de las preguntas que quería hacer a nivel interno, qué cambios habías notado, ¿no? En términos de rutina, o sea, más allá de lo académico, eh, eso, o sea, qué cambios a nivel Sí, interno respecto a cómo te sentís el día a día, cómo lo transitas, bueno, cómo lo viste en la cursada, porque nosotros arrancamos con el objetivo de los finales y después ujú. enganchamos el tema cursa. Entonces, bueno, también si te animás a contar ahí cuáles fueron los cambios que vos hoy podés decantar viendo en retrospectiva respecto a una planificación para rendir en finales y una planificación para cursar y llevar las materias al día. Por ahí, ¿qué contrastes hiciste en materia de esas dos situaciones? Em, bueno, en cuanto a eso, o sea, como te digo, antes no la tenía ni para finales ni para las cursadas. Por ahí siento que era como medio lo mismo, o sea, con cuestión de cumplir en en el horario que tenía disponible. Y esto también me sirvió, ¿no? De no perder como la constancia, que no pase tanto tiempo, aunque sea un poquito, o sea, como ese pasito, granito de arena semana por semana. em, o sea, lo pude compensar tranquilamente. Em, Estoy pensando a ver qué otra cosa, pero así como uno dice, bueno, llevas las materias al día, era como un poco así. Yo ya sé que este día me toca esto y em, también un poco con lo que preguntabas antes, cuál fue el cambio interno, esa claridad mental. eh, lo que antes era como, ay, no, es un montón que no puedo y que no sé por dónde empezar y bla, bla, bla. Antes era la cabeza así, la ansiedad full, como decías esto, la culpa, todos esos sentimientos ahora con esto es como que no aparecían. Pareciera que no había lugar para eso porque estaba todo tan claro que ya está. No hay por qué entrar en pánico, digamos. Sí, obviamente hubo situaciones porque hay cosas que uno no tiene en cuenta, no planifica. eh, no, es cierto que no todos los días tenés ni las mismas ganas o la misma motivación, lo que fuera, pero esto de retomar, decir, bueno, para volvemos, no importa, seguimos. Eso también yo creo que fue clave. Bueno, igual fue gracias a vos también con este seguimiento que tuve, o sea, antes no, como te digo, este seguimiento no lo tenía, ahora lo puedo hacer ya con toda la práctica que hicimos, es algo que se puede sostener, pero bueno, no sé, antes realmente no me lo hubiese imaginado ni ahí. Ni ahí. Y encima estoy hablando como si fuera hace un montón de tiempo, pero fueron hace meses. O sea, es impresionante eso. Ni yo lo puedo creer a veces. No, 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 es increíble. Pensar que nosotras, bueno, antes de arrancar a trabajar, no sé un poco cómo era el ritmo de avance, porque en este último mes Ujú,
Rendiste, corregime si me equivoco, 4 finales. Corregime si me equivoco. Em, En julio. sí, puede ser. Sí. En julio rendiste 4 finales. Ujú, Y en un mes. O sea, son cuatro ujú, finales en un mes. sí, ¿Antes cuánto que tiempo te vení. hubiese llevado rendir 4 finales? No, o sea, te digo un año, por decirte, por separarlo en mesas. Era quizás un examen por mesa. Cuatro era Hacía imposible, o muchísimo. sea, no, por eso te digo, o sea, em, pensaba que necesitaba todo ese mes para hacer solo una materia. Y incluso teniendo el tiempo libre, sin haber trabajado, sin nada. Antes hacía eso. Em, no, no, como te digo, o sea, Es increíble. impensado, impensado. Y In- que incluso cuando arranqué, me dijiste, bueno, empezamos, hacemos todo esto para febrero. Yo dije, ¿qué? O sea, no, o sea, realmente no me veía, no, pensaba que realmente era imposible. Lo veía imposible, o sea, imagínate eso, para no saber ni describir, de decir la cabeza que tenía en ese entonces de limitarme también, ¿no? Y yo creo que eso es duro también. Es duro, pero también cuando te das cuenta, hoy en día, por eso te digo que para uno parece invencible, te diría. Sí, sí, yo puedo hacer lo que quiera, no importa, me organizo y veo. Así con esta seguridad, hoy lo puedo hacer y em, es como, es eso, asumir las responsabilidades, que yo estoy eligiendo también lo que estoy haciendo, gracias a Dios. Eso también es algo que lo tengo muy presente y me pone contento. O sea, es como que me da una satisfacción de decir, che, mira lo que estoy logrando y es lo que yo quiero. Entonces, bueno, eso. Qué lindo, qué lindo. Y en ese proceso, eh, si bien nunca me lo dijiste, ahora te podés sincerar si querés. Viste, después de que ya terminamos todo el proceso de trabajo, empiezan a salir los trapitos del sol. Pero ya nos reímos de todo eso. No, a ver, si bien nunca me lo planteaste, digamos, en el proceso de trabajo, pero sé que probablemente haya habido varios puntos de inflexión, sobre todo que se suelen presentar en esas primeras semanas o en los primeros meses, te diría, donde uno tiene que dejar atrás todos los patrones antiguos que venían sosteniendo probablemente desde toda tu vida o desde que arrancaste la carrera, o sea, desde hace muchísimo tiempo, para empezar a implementar todas nuevas metodologías que quién te las está proponiendo yo y quién soy yo, digamos. Si bien, a ver, vos en parte decidiste confiar lógicamente, pero emocionalmente hay muchos bloqueos y puntos de inflexión de cambiar rotundamente patrones que vos venías sosteniendo hace muchísimo tiempo. Eh, entonces, no sé si te acordás o si tuviste como algún como punto de inflexión bien marcado de decir o dudar eh, de si lo que yo te estaba proponiendo realmente te iba a dar resultados o dudar del proceso, querer como abandonar, si tuviste ahí como dudas entre medio, bueno, toda esta nueva propuesta y todo este proceso, ¿no? Sí, o sea, nunca me pasó en realidad esto de dudar ni de lo que proponías, o sea, al contrario, o sea, yo lo tomaba, o sea, dudé más de mí que del proceso y, o sea, varias veces he venido a decir, che, no sé si me presento, che, no llego, che, no pude esta semana completar esto y volviendo a esa perfección, o sea, es decir, no lo hice y no lo voy a poder hacer en ese extremismo y era súper reconfortante, o sea, cada sesión de decir, bueno, no, no estaba todo perdido, simplemente hay que ajustar una cosita. Y, em, o sea, por eso decía antes que tu seguimiento fue como que clave para mí. No, yo no me pasó esto de decir, no, esto no sirve, o ¿para qué esto? Em, Al contrario, o sea, sí me pasaba esto de decir, che, hoy esto es nuevo, o sea, resistencia mía a lo nuevo, eso sí apareció mucho. em, pero, pero bueno, también no sé si eso es, supongo que sí o no, que influye la predisposición. O sea, yo sabía que lo que estaba haciendo no era suficiente. Entonces, bueno, a ver si aplicando esto sirve, no sirve. Y también fue un poco prueba y error, ¿no? Eh, o sea, puedes tener las mil y una herramientas, pero cada persona le va a funcionar de una manera diferente. Había muchas cosas que yo por ahí creía que antes que conmigo no iban a funcionar y después sí, o viceversa. Eh,
Entonces, no, o sea, yo creo que sí apareció esto de mi resistencia, dudar de mí o querer tirar, pero no por el programa ni el proceso ni eso, sino eh, por dudar Una de inseguridad mis propia, capacidades. Sí, exacto, sí. Eso claro. sí me ha pasado. Bien, bien, bueno. Qué bueno que más allá de eso pudiste, pudimos seguir y lo pudiste afrontar, porque hoy, fíjate lo que me decías hace un ratito, o sea, estoy 100% segura de que lo que yo me propongo lo puedo conseguir, es cuestión de planificar, de tener las herramientas correctas, de gestionar mi tiempo, de dar con las metodologías adecuadas de estudio, fijarme qué es lo que requiere la materia, es como una bajada a tierra, ¿no? De no sé si me siento capaz o no, sino, a ver, ¿cuáles son las herramientas que me van a permitir conseguir esto? O sea, de pasar de esta inseguridad y no sé, o sea, lo estoy haciendo, no funciona, pero medio como que uno se encasilla solo, ¿no? Es decir, lo que hago no me Sí. funciona, pero tampoco sé si lo que funciona lo voy a poder hacer o lo voy a poder llevar. Bueno, eso se fue trabajando de a poco, no tampoco es algo de un día al otro, pero a mí me parece como súper importante también levantar la alfombra, ¿no? Y ver qué hay abajo, porque si no, uno ve, viste, casos de éxitos por todos lados, o gente con resultados increíbles. A ver, los resultados que vos has conseguido son maravillosos. Como yo te decía recién, casi que fantasiosos, son reales, pero casi que fantasiosos, porque es increíble el antes y el después. Pero bueno, eso requiere de un proceso, ¿no? Entonces, es importante también como destacarlo. Eh, y hablar de todo, de lo bueno, de lo no tan bueno, de lo lindo, de lo no tan lindo. Los Sí. resultados son lindos, pero el proceso por ahí es un poquito más cuesta arriba en algunas partes. Bueno, buenísimo. Y hoy post programa, bueno, te queda todavía un cuatrimestre Ujú. eh, de este año. ¿Cómo te ves? Bueno, en este cuatrimestre, aplicando bueno, todas las herramientas que hemos venido trabajando, pero de forma autodidacta, o sea, ¿te sentís realmente segura, confiada? ¿Te sentís una persona, un estudiante 100% autodidacta, o sea, capaz de implementar estas Sí. herramientas por tu cuenta y seguir sosteniendo estos resultados? Sí, y sobre todo acá dentro de lo que es, bueno, supongo que quizás otras universidades es lo mismo o no, no lo sé, pero en la facultad, acá en la nacional, suele ser así, autodidacta, porque también vos tenés la clase, pero el librito lo tenemos en tu casa. Después el negocio. Claro, entonces hoy sí siento que tengo, o sea, un montón de herramientas para aplicarlas con esa seguridad y tranquila, o sea, digamos yo, ahora como que sí sé qué hacer, así como antes estaba como, no, no sé, y ahora ya sé que es por ese camino y, y Y eso, listo. no estoy alborotada por esta segunda mitad del año como otro dice, no, es re pesado. No, o sea, sé que lo voy a poder transitar con todo lo que tengo, porque tengo materias teóricas, otras prácticas, grupales, otra formación, así De todo, todo. digamos, sí, no, digamos, estoy tranquila con eso que ya, que tengo. Es eso, no sé cómo explicarlo. Parece sencillo No, sí, después de sí, todo se este entiende. proceso, pero bueno, es como que ya es algo que tengo incorporado. Ya. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Está lista para darlo todo. Bueno, eso es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? Yo siempre cuento que en lo personal, bueno, me ha pasado de hacer capacitaciones, tener acompañamientos, eh, no solo en el ámbito académico, o sea, otros ámbitos también de la vida. Bueno, yo fui deportista a nivel competitivo muchos años, entonces también en el ámbito deportivo. Y me ha pasado, lamentablemente, esto de decir, che, invierto tiempo, recursos, dinero, energía en un acompañamiento, en un curso, en una capacitación, porque necesito una solución a un problema que estoy teniendo, y que ese acompañamiento o ese servicio te haga cuasi dependiente, le llamo yo, ¿no? Esto de, bueno, mientras te dan la mano, salís a flote y podés caminar y se resuelve el problema, pero en cuanto la persona te suelta la mano,
te vuelves a caer. Ujú. Entonces, realmente, en el fondo no tiene mucho sentido, o bueno, yo siempre me indigné por ahí con ese tipo de modalidades, de decir, che, jugamos con el problema en lugar de resolverlo. Ujú. Entonces yo desde, bueno, el servicio es como el principal objetivo que quiero que todos se lleven, además de los resultados académicos, obviamente, que es lo que termina de marcar si el proceso es efectivo o no, es la métrica más tangible, pero al fin y al cabo es esto, que se lleven herramientas y que cada uno sea autodidacta, o sea, que se vayan y no vuelvan, que Sí. vuelvan solo para contar lo bien que les está yendo, Ujú. pero nada más, que post programa tengan todas las herramientas y la seguridad de poder Sí, solo y que realmente eso sea tangible. Así que, eh, nada, qué importante eso, porque la universidad es así, el ámbito profesional también. O sea, cualquier profesional te lo dice de cualquier ámbito, sí, se estudia más el día que te recibís que durante toda la carrera, porque realmente es así. Eh, y en general uno está aprendiendo todo el tiempo. tal cual. Entonces, es un limitante muy grande el no tener herramientas para ser autónomo, depender todo el tiempo de un profe particular o de otra persona que te explique Sí, o de perder tiempo de decir, tengo que recursar 3, 4 veces la misma materia porque a la primera no sé encontrarle la vuelta. Eh, es otro mundo, es como, sí, vivís diferente. O sea, cada sí, tal objetivo que cual. te propones, sabes que tienes las herramientas para lograrlo. Eso para mí no tiene precio, porque podés proyectar tranquila, ¿no? O sea, te podés organizar Exacto, tranquila, podés proyectar tranquila, de repente ya no dependés no amoldás los objetivos a las herramientas, sino las herramientas en función de los objetivos. Es como un cambio exactamente. de paradigma tan simple, pero tan complejo a la vez, porque lo cambia todo realmente. Eh, si te animás a contar, que a mí personalmente me interesa, Ujú. ¿cuáles son tus, tus proyectos de acá en adelante, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo proyectas recibirte? Ahora, bueno, ya de vuelta. Una vez que uno tiene las herramientas, puede Sí. proyectar distinto. Eh, ¿Cuáles son tus proyectos a nivel quizás laboral, personal, académicos, de acá en más? ¿Qué sigue? Si nos querés Bueno, contar. sí, con todo esto que fui logrando, por ejemplo, uno de las cosas que también antes yo creía que era imposible, decir, bueno, así como pospuse tanto tiempo, patí finales y todo eso, ahora digo, bueno, che, hay cuestiones que las puedo, por ejemplo, sacar libres y las puedo preparar por mi cuenta. Es como una forma de ir matando dos pájaros de un tiro. eh, o sea, realmente yo espero que el año que viene sea el último que esté cursando, te diría, si es que hay alguna obligatoria o algo que requiera la asistencia, pero si no, es tiro los finales, así con, no sé, como te digo, esta seguridad de poder hacerlo, como decías antes, hacerlo yo, sin tener que andar dependiendo, como antes dependía de que me den una clase lunes, miércoles y viernes para ver qué onda. Y ahora no. Claro. Después, por ejemplo, bueno, este año tengo otra formación que terminar, que también en el año se van a ir sumando más prácticas, horas que voy a tener que dedicar, pero bueno, digamos, ya No es me muy organizaré limitante. con estos tiempos y sumado a todo esto, ahora tengo un cambio de puesto de trabajo, así que otro nuevo proceso de aprendizaje y eso también fue otra de las cosas así positivas que se me reflejó, por ejemplo, ahora en lo que es en el trabajo, de decir, che, tengo todo al día, no pasa nada con este cambio, yo arranco. Esta gestión, la gestión, yo creo que también esto te da también cierta libertad que que no lo podés negociar con nada, o sea, no se compara con nada esto. eh, y sí, eso, o sea, más ahora que uno quiere tener nuevos proyectos, decir, bueno, a ver dónde invierto mi tiempo. Así que bueno, por lo menos ahora solo pienso en esto, de decir, bueno, terminar la carrera
Y después, bueno, ver qué otros proyectos, porque es como que te anima también a, o sea, a mí digo, bueno, no es que se termina ahí, seguramente voy a seguir formándome, eh, idiomas, quién sabe, también, eso tengo muchas Me ganas gusta. de agregar eso. Ella agregaba cosas, pero bueno, es como que ahora puedo hacerlo, o Se sea, tengo, puede, sí. sí, sí. Así que bueno, un poco de eso, por lo menos hasta el año que viene tengo planificado eso. Ya Bueno, qué planificado lindo. encima de eso, yo ya tengo la agenda hasta Ya el tenés, 2027. pero fíjate, de vuelta a esto, o sea, podés proyectar Sí, tranquila porque sabes que todo lo que proyectes lo vas a poder llevar a la práctica, pero no desde sí, una fantasía como de, bueno, esta es la lista de deseos que uno hace el 31 de diciembre, de el 2026 va a ser mi año. Sabes que quedas en una fantasía porque nunca lo bajás a tierra, porque la mayoría de los casos uno no tiene las herramientas para bajar la tierra, bueno, ahora ya sí, entonces es como... Sí, mucho más tangible, ¿no? Ya sí, no es una fantasía. Bueno, inclusive para estudiar idiomas, todas las herramientas de planificación, de aprendizaje, o sea, se aplica. Es sí. como, eso es lo bueno, que una vez que uno entiende cómo bajar a tierra cada herramienta según lo que uno desea aprender, Ujú, eh, no hay limitaciones, no importa si querés estudiar arte, si querés estudiar programación, si querés estudiar coaching, si querés estudiar idiomas, las herramientas son las mismas y las vas readaptando según la situación. sí, No hay más vuelta que eso. Eh, es tremendo. Y lo que decías del tiempo, bueno, contamos también que vos la semana pasada que rendiste el final, la anterior nos habíamos visto y me habías contado del cambio de puesto y demás. O sea, una semana sí, antes de rendir el final, te cambiaron de puesto, estabas con un lío a nivel, un sí, lío sí, en el sí. buen sentido, ¿no? O sea, toda una transición a nivel laboral y aún así te presentaste, te fue súper bien. O sea, no significó que quizás si hubiese sucedido en diciembre, cuando arrancamos a trabajar, No, me volvía esa loca. modificación hubiese desacomodado toda la rutina, todos los proyectos, bueno, Sí, que esa es la importancia también de tener estas herramientas, de que de repente ya un imprevisto, un cambio en la rutina o lo que sea, ya no te saca de eje, ¿no? ujú, tal cual. Eso es tremendo porque la vida es así, o sea, Ujú, en sí, general. sí, Yo sí. por ahí cuando vienen y me dicen, no, pasa que esta semana, no sé, me enfermé y no pude estudiar, es la vida misma, es la Bueno, vida eso es un misma. poco lo que también alguien dice, "Ah, tu agenda, todo planificado, todo pareciera una estructura que no se puede salir de eso y al contrario, o sea, esa estructura es lo que me permite flexibilizar después con lo que necesite, con un viaje, con descanso, con lo que fuera. Eh, Tal cual. es como pareciera contradictorio, pero es así. No, sí, sí, tal cual. Es que por ahí se tiene como esta, en general, ¿no? Se tiene como esta concepción de que uno se tiene que amoldar a una planificación, ¿no? Como si fuera Ujú, algo externo. Como que exacto. alguien viene, me dice qué es lo que tengo que hacer y yo tengo que correr como detrás de eso. Ujú, Y nada que ver, es yo gestionar mi propio tiempo, exacto. autoliderar mi tiempo, mi energía en función de mis prioridades y demás, y tener una estructura. No es correr detrás de una planificación, sino que la planificación ordene lo que yo quiero Exactamente. hacer. Eh, suena, parece lo mismo, parece que estoy diciendo lo mismo, pero es tan grande esa brecha que cuando uno lo entiende, bueno, vos lo viviste, o sea, cambia todo. Sí, Porque por ahí, viste, uno tiene como esta concepción de no, es que yo no quiero vivir tan estructurado, corriendo detrás de cada actividad que claro. de tal hora a tal hora. Y no, estar organizado, ser productivo, no tiene nada que ver con eso. Ni tampoco esto, privarte, viste, como de momento de ocio, todo el tiempo trabajo, estudio, dormir, comer, trabajo, estudio, dormir. No, o sea, no, justamente es todo lo contrario, Ujú, te permite salir exacto. de esa cotidianidad y llegar a los objetivos de igual manera. Eso bueno, de vuelta, te da un grado de libertad y de Sí, independencia eh, que te permite proyectar, tranquilo, organizar, eh, literal, sí, sí, sí. Eh, bueno, buenísimo. Bueno, ya para ir cerrando con esta entrevista, ¿qué le dirías
a un estudiante que está como en esa misma situación en la que estaba la Sofi de diciembre, que venía ahí como, Ujú. bueno, estancada, queriendo avanzar, probando soluciones que no terminaban como de dar resultados, que quizás ya tiene ahí como ese pensamiento latente de que quizás hay cosas que debería ser diferente o que la solución viene por otro lado, pero está dudando, no sabe bien qué hacer o si realmente es cuestión de capacidades o si es cuestión de otras herramientas. Bueno, ¿qué consejo le darías a una persona que está en esa misma situación? Bueno, yo creo que es fundamental esto de bajar a tierra, bueno, a ver qué es lo que hay hoy, después ver ese punto B y, bueno, a ver qué necesito ordenar para eso. Es una forma también como de bajar la mente porque me imagino esa ansiedad, esa basura mental que justamente eso no te deja ver con claridad lo que uno quiere. Después, yo creo que la importancia de la constancia también es es esto cada día y realmente esa tranquilidad, no, em, no sé, es como, te digo que es algo que lo siento, que no sé cómo explicarlo, que me pasa mucho eso. Em, Después también eso que no es una cuestión de capacidad, no es que hay otro que es más inteligente, que tenga más tiempo, que tenga más recursos, no es eso, o sea, tranquilamente todo se puede adaptar a lo que uno necesita, no importa, digamos, cuál sea la carrera que estudie ni nada. Eh, y bueno, también ser paciente, ¿no? Porque como cualquier proceso de aprendizaje, también conocerse, saber registrar, em, ser realista también, porque la idealización a veces te lleva a nada. em, y eso, o sea, no, a Simplemente trabajar un eso. poco también esa seguridad, sí, tal cual. Sí, 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 100% de acuerdo. Es no irse a buscar soluciones que no existen o cosas raras, sino quizás ordenar lo mismo que ya se hace, los mismos recursos de tiempo, de energía, las mismas actividades inclusive, ordenarlas y marchar en una misma dirección, ¿no? Que por ahí uno da un pasito en un montón de direcciones y terminás concretando nada. Sobre todo para los objetivos a mediano o largo plazo, como lo es Sí. terminar una carrera universitaria, preparar un final, un parcial, sostener una cursa al día, es como, sí, es un proceso, como bien decías, y si no se tiene ese enfoque correcto y uno no direcciona todos los esfuerzos hacia el mismo lugar, no se llega. No se Sí. llega, uno abandona, sacrifica, las cosas mal. Ujú. Así que 100% de acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a dejar de grabar.